Queridos hijos, continuamos este domingo con la lectura del 10º capítulo del Evangelio de San Mateo, en el que el evangelista nos narra cómo Jesús, luego de elegir a los apóstoles y de enviarlos a predicar el Evangelio, les da una serie de advertencias sobre las circunstancias en las que deberán cumplir con la misión que les estaba encargando. Irán, les dice, en pocas palabras, como ovejas entre lobos. Esto significa que deberán afrontar la voracidad insaciable del lobo con la indefensión propia de la oveja. Humanamente hablando, el Señor los envía a una derrota anunciada. Sin embargo, vistas las cosas con un criterio sobrenatural, la victoria está del lado de las ovejas, porque el Señor, el manso Cordero que quita el pecado del mundo, ya venció al mundo, y no se apartará jamás de los suyos. Y con el don del Espíritu Santo les inspirará lo que habrán de decir cuando sean llevados ante los tribunales y príncipes de este mundo. No deben temer, por lo tanto, los apóstoles a los poderosos de este mundo, que no pueden afligir más que al cuerpo. Con coraje y absoluta confianza en el Señor, los discípulos deberán librar una batalla en la que, a pesar de la apariencia de derrota que deberán asumir, ya han obtenido la victoria. Hasta aquí lo que en los domingos anteriores hemos leído del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Hoy la liturgia nos hace escuchar la conclusión de este discurso de Jesús, que podemos leer en ese mismo capítulo 10, versículos 37 al 42. Y dice así: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. En esta conclusión, el Señor se dirige nuevamente a sus apóstoles, enseñándoles cómo, en el cumplimiento de la misión que les encomendó, podrán hacerse dignos de Él. La misión que les dio no es una simple tarea a realizar o a llevar a cabo. Si el enviado encarara así la misión, se comportaría como un simple funcionario, y se haría merecedor de la sentencia de Jesucristo, sobre los que, de los labios para afuera, se dirigen a Él llamándolo Señor, Señor. La sentencia abrumadora que dice, no los conozco. La misión dada por el Señor a sus apóstoles consiste, por lo tanto, en un testimonio de fe, que involucra personalmente al sujeto que predica el Evangelio. No hay testimonio sin testigo, y lo que hace a la cualidad del testigo es su conocimiento de lo que predica y su convicción vital acerca de la verdad que anuncia. La misión, por lo tanto, no será bien cumplida si el discípulo no es auténtico testigo, es decir, si su vida no está plenamente comprometida con el mensaje, hasta tal punto que su sola vida sea ya un anuncio del mensaje. Esta compenetración vital del testigo con la verdad que testimonia es una identificación personal con Cristo por el conocimiento y el amor, y en concreto se traduce en amarlo más que cualquier otro vínculo de amor natural, como es el de los padres hacia los hijos, o el de los hijos hacia los padres, o el de cada uno para consigo mismo. Quien ama más a sus padres, o a sus hijos, o a sí mismo, no es digno de Cristo. Ser digno del Señor es merecer seguirlo, estar en su compañía, ser su discípulo y compartir con Él la heredad del cielo. Para alcanzar esta dignidad es necesario amar a Jesús por encima de todo.
No es que el discípulo de Cristo no deba amar a sus padres o a sus hijos, pero este amor natural e intenso no puede ser mayor que el amor al Señor. Lo mismo se debe decir del amor natural a sí mismo. Este amor es el que nos lleva a querer conservar la vida y a buscar lo necesario para mantenerla dignamente. Es un amor inalienable, porque nadie se aborrece a sí mismo. Y es tan elevado que el amor al prójimo lo tiene como modelo en el mandamiento de Dios que dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si al prójimo hay que amarlo como a uno mismo, a Cristo hay que amarlo más. El discípulo no puede aferrarse a su vida como al bien más preciado, porque si lo hace la perderá. En cambio, el discípulo que entregue su vida por amor al Señor, poniéndola a su servicio, la salvará. Pero amar a Cristo más que a uno mismo, dadas las circunstancias en que el Señor los envía a la misión, supone cargar la cruz. No se trata solamente de la cruz de los sufrimientos que nos puedan aquejar, sea por falta de salud, de trabajo, o cualquier otro dolor físico o anímico que forme parte de la vida cotidiana. Es la cruz que el amor a Dios provoca en el cumplimiento de la misión, y que es participación de la cruz de Cristo, que entregó su vida por la salvación del mundo. Los variados sufrimientos y tribulaciones que se pueden padecer en el cumplimiento de esta misión no alcanzarían al rango de verdadera cruz si no fueran sufridos por amor a Dios y en el deseo de caminar en pos de Cristo. Llamar cruces a los dolores que la vida ordinariamente repara al hombre no es equivocado, pero no es el sentido más hondo de la cruz. La cruz verdadera es la que sufrió Cristo. Fue ciertamente una cruz dolorosa, pero que el Señor asumió en obediencia filial al Padre y por amor a nosotros. Sin ese amor, esos dolores hubieran sido padecidos solo materialmente. Pero si fueron gratos al Padre, fue por el fuego interior que los sostenía y ofrecía, el fuego del amor filial de Jesucristo al Padre, el fuego del amor ardiente del Señor por todos los hombres. El discípulo, amando a Cristo por encima de todo y abrazando la cruz así entendida, se identifica de tal manera con Él que Jesucristo sentenció que quien lo recibe, al mismo Señor recibe. Y al que así lo recibe, no perderá su recompensa. Cuando Jesucristo dice que quien dé de beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, asegurando que no quedará sin recompensa, se refiere a los apóstoles que acababa de elegir para enviarlos a la misión. Esta equiparación entre el discípulo y los pequeños se deja de ver más claramente en el Evangelio de San Marcos, cuando, dirigiéndose directamente a sus discípulos, les dice: todo aquel que les debe de beber a ustedes un vaso de agua por el hecho de ser de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Y para explicar la recompensa que recibirá, el Señor pone distintos ejemplos. El que recibe a un profeta por ser profeta, dice, recibirá recompensa de un profeta. Es decir, recibirá como recompensa lo que es propio del profeta, que es el conocimiento del misterio de Dios. La recepción del profeta, por lo tanto, hace partícipe del bien del profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de un justo. Es decir, nuevamente, recibirá como premio lo que hace justo al justo, esto es, la gracia y la vida sobrenatural. Justo, en la Biblia, no es simplemente aquel que es equitativo, sino el que fue santificado por la gracia divina, como San José, que el Evangelio llama hombre justo. Y el que recibe al apóstol, recibe recompensa de un apóstol, es decir, aquel bien del que se hace digno por el cumplimiento fiel y sincero de la misión que Cristo le encomendó. Este bien es el mismo Señor, del cual el apóstol se hace merecedor por llevar a cabo la misión que Él le encomendó,
en el ejercicio de un amor más grande que a sus padres, o a sus hijos, o a sí mismo. Recibir al apóstol es aceptar su testimonio, creer y abrazar la fe verdadera, y la recompensa de esa fe es el mismo Jesús. Y más aún, porque Cristo mismo fue enviado por el Padre. Si los apóstoles deben llevar a cabo la misión que el Señor les encomendó, comprometiéndose vitalmente con la verdad que deben anunciar y con aquel que los envió, es porque Jesucristo, que fue enviado por el Padre, cumplió su misión en total comunión de vida con el Padre. Lo que ha hecho Cristo, deben hacerlo también los apóstoles. Por esto, quien recibe el testimonio de fe de los enviados por Cristo, recibe al mismo Cristo, y quien recibe al Hijo, recibe también al Padre. La recompensa de la fe de quien recibe el Evangelio es, en definitiva, la participación en la vida trinitaria, que resume y condensa la recompensa del que recibe un profeta y un justo, porque al entrar en comunión vital con la Trinidad Santísima, se conoce su misterio y se vive con su vida divina, que no es otra cosa que la gracia en nuestros corazones. Este Evangelio, por lo tanto, el que hemos leído hoy, nos interpela de doble manera. En primer lugar, porque aunque el Señor se dirigió a los apóstoles, las palabras que les dirigió se pueden hacer extensivas a todos los discípulos. En este sentido, si deseamos ser verdaderos discípulos del Señor, es decir, si queremos ser discípulos dignos de Él, lo debemos amar por encima de todo, aún de lo más preciado en este mundo para nosotros. Primero, siempre y absolutamente, Dios y Jesucristo. De este amor mayor brotará nuestra plena comunión con el Señor, nuestra recepción de Él, y consecuentemente nuestra recepción del Padre. Pero en segundo lugar, el Evangelio nos exhorta a recibir en la fe la verdad de siempre que predicaron los apóstoles y que enseña la Iglesia. Esta aceptación de la verdad perenne nos granjeará una recompensa celestial, que le da pleno sentido a nuestra existencia. Estas dos cosas, la fidelidad al Señor para ser auténticos discípulos suyos, y la recepción en la fe de la verdad que Cristo encomendó testimoniar a los apóstoles, reconociendo que el Señor es la misma verdad, supondrán para nosotros cargar la cruz cada día, es decir, mantener, por amor a Dios, la fidelidad a nuestro Señor, aun en medio de las dificultades que pueda acarrear la profesión de nuestra fe y la defensa de la verdad. Debemos contar siempre con lo que el Señor advirtió a los apóstoles, es decir, que los enviaba como ovejas entre lobos. Esta situación no cambia para nosotros. Hay momentos en la historia de los hombres en que la tensión propia del anuncio del Evangelio y de la vida en fidelidad a la verdad de Cristo no es tan grande. Pero hay otros momentos en que esa tensión aumenta y puede llegar, como de hecho llegará al final de los tiempos, a un grado de intensidad máxima. Debemos estar preparados para cuando ese momento llegue, y no parece ya que esté muy lejos. Debemos llenarnos de coraje y valentía para resistir la ferocidad del lobo, sin temor alguno, porque el Señor está con nosotros y nos ha prometido una enorme recompensa si permanecemos fieles. Estemos entonces dispuestos, por gracia de Dios, a dar el gran testimonio de la fe. Pero no lo podremos hacer si nuestro amor a Dios no es más grande que cualquier otro amor. Que el Señor nos dé la gracia de amarlo por encima de todas las cosas. Que nos dé el don de la plena abnegación para poder seguirlo cargando la cruz de cada día. Que finalmente nos haga fieles a Él para poder recibir la recompensa preparada para los que pelearon lealmente el buen combate de la fe. Que tengan todos un muy buen domingo y que Dios los bendiga a todos.